María Liliana González, abogada penalista y magíster en Derecho Administrativo con énfasis en investigación, habló con Periódico El Jurista sobre las bases y antecedentes jurídicos de la controvertida serie Matarife, la incidencia de teorías penalistas en la producción y la creación de una nueva serie web auspiciada por Álvaro Uribe Vélez. Bienvenida a Periódico El Jurista. Considero que es pertinente iniciar hablando de las bases jurídicas o de los antecedentes jurídicos que tuvo Daniel Mendoza en este caso para crear la serie Matarife y poderla difundir. Es un asunto complejo hablar de la serie Matarife desde un punto de vista netamente legal. Es importante tener en cuenta que el periodista, específicamente Gustavo Guillén, al igual que Daniel Emilio Mendoza, tienen un corte político muy concreto que es antiuribista. De manera que para analizar la serie Matarife desde el punto de vista legal hay que dejar por fuera cualquier punto de vista de carácter político, sea uribista o antiuribista. En virtud de eso, yo previamente hice un estudio y una averiguación de los contextos generales que implica la utilización de una serie como la que está realizando Daniel Emilio Mendoza, quien además también es abogado, ¿no? Es innegable que debió haberlo hecho en el artículo 20 de la Constitución Política, que señala precisamente que pues, toda persona tiene libertad de expresar y difundir sus pensamientos, sus opiniones y a la vez de informar a otras personas sobre esos pensamientos o opiniones. El artículo 20 de la Constitución Política no puede ser netamente valorado o analizado en la literalidad como aparece en nuestra Constitución, sino que tiene que además ser analizado bajo dos artículos adicionales que son el 93 y el 94 también de la Constitución, en donde debe hacerse un análisis también desde el bloque de constitucionalidad y los tratados internacionales firmados por Colombia. En virtud de eso, la Corte Constitucional, que ha hecho una línea de desarrollo argumental a raíz de líneas de tutela, en donde yo rescato especialmente, entre otras, la T391 de 2007, porque es que del contenido del artículo 20 salen por lo menos 11 apotegmas donde se puede establecer en qué consiste no solamente la libertad de expresión, sino la libertad de información que tienen todos los periodistas y en general cualquier persona para dar a conocer un punto específico. Entonces, dentro de esos más de 11 apotegmas que señala la Corte Constitucional, hay varios, o específicamente 3 que yo rescato como fundamentos en los que se pudo estar basando o debe estar basada la argumentación realizada por Daniel Emilio Mendoza en la serie Matarife. Y es que, en principio, toda persona tiene la libertad de expresar y difundir el propio pensamiento, las opiniones, informaciones e ideas sin limitación de fronteras a través de cualquier medio de expresión, sea oral, escrito, impreso, artístico, simbólico, electrónico, digital u otro de quien se expresa. Y el derecho a que no me discriminen ni me molesten por expresar mi pensamiento. Adicionalmente existe otro apotegma, la libertad de buscar o investigar información sobre hechos, ideas y opiniones de toda índole que junto con la libertad de informar y la de recibir información configura la llamada libertad de información. Recordemos que desde el capítulo 1 de la serie Matarife, los guionistas y el director, especialmente Daniel Emilio Mendoza, señala que lo que se busca con la serie es mostrar un trabajo investigativo periodístico, es decir, que justamente estaría amparado en esta otra situación que estoy exponiendo, que ha señalado la Corte Constitucional, que es la de investigar sobre hechos, ideas y opiniones de toda índole y a informar los resultados de esa investigación. Otro de los apotegmas en los que está basado también Matarife es en la libertad de informar, que no solamente se refiere a hechos, sino a todo tipo de ideas y opiniones a través de cualquier medio de expresión. Bajo esos grandes presupuestos es que considero que estaría basado o amparado legalmente y desde la jurisprudencia de la Corte Constitucional y de los derechos fundamentales de libertad de expresión y libertad de información, el fundamento jurídico para poder realizar y difundir la serie Matarife. Bien, doctora, usted referenciaba el primer capítulo. Allí el periodista Daniel Mendoza habla de un fallo de tutela que ganó y por medio del cual podía referirse al senador Uribe como paraco. En ese orden de ideas, ¿bajo qué precisamente bases jurídicas estaría contemplado esa acción de tutela? En el capítulo 1, que es donde se despierta y se hace esta mención a un fallo de tutela,
específicamente en el minuto 2:15, se expresa: la tutela la ganamos, y hacen referencia a una situación jurídica concreta, y es que Gustavo Guillén, en su calidad de periodista, habría sido representado, al parecer, por Daniel Emilio Mendoza y otro grupo de abogados en sede de una acción de tutela que había presentado Álvaro Uribe Vélez a raíz de unos trinos que había hecho Gustavo Guillén en su contra, haciendo uso de las palabras matarife, asesino, mafioso y paraco. Así lo dice en el capítulo 1, en el minuto 2:15. Incluso él expresa, Daniel Emilio Mendoza dice: ganamos la tutela y quedamos autorizados para que cualquiera, nosotros y cualquiera en el país, pueda referirse a Álvaro Uribe Vélez de esa manera, con esos calificativos. Sin embargo, dentro de los capítulos que van hasta ahora, en este momento ya llevamos 4, no se ha mostrado cuál es la acción de tutela. Me tomé el trabajo de hacer un análisis investigativo sobre ese fallo de tutela y encontré varios antecedentes. Entre ellos rescato de la Nueva Prensa de fecha 5 de octubre de 2018, en donde se titula: Guillén derrota a Álvaro Uribe y gana tutela. Allí se menciona que la acción de tutela fue repartida al juzgado tercero penal. Con fundamento en este argumento o en esta afirmación, hice un rastreo en la página de la rama judicial y encontré una publicación del 21 de septiembre de 2018 de un juzgado tercero que aguarda identidad con lo que se menciona en el artículo periodístico, y es el Juzgado Tercero Penal Municipal para Adolescentes con Función de Control de Garantías, en donde con fecha 21 de septiembre de 2018 se aboca una acción de tutela elevada por Víctor Mosquera Marín en su calidad de abogado del doctor Álvaro Uribe Vélez en contra del ciudadano Gonzalo Guillén. Es decir, todo parece indicar que esta es la tutela a la que se hace mención por parte de la serie Matarife cuando dicen ganamos la tutela. Sin embargo, después de que se produce el primer capítulo de Matarife, reacciona el país y obviamente reacciona también Álvaro Uribe Vélez. En consecuencia, su grupo de abogados, encabezado por el doctor Abelardo de la Espriella, realiza un comunicado el 1 de junio de 2020, en donde solicita a Gustavo Guillén y a Daniel Emilio Mendoza y en general a todo el equipo que se encuentra detrás de la denominada serie Matarife para que hagan una rectificación, y que, agotado esa rectificación, van a proceder con los mecanismos legales dentro de la Constitución y la ley. Esto es muy importante porque dentro del mismo comunicado hacen aclaración frente a lo del fallo de tutela que menciona la serie en el capítulo 1. Y dice textualmente el comunicado: el 3 de octubre de 2018, nótese que es apenas dentro del término que estaría para fallar la decisión de la que acabo de hablar de septiembre del 2018, un juez, sin mencionar cuál, declara improcedente una acción de tutela impetrada por el abogado Víctor Mosquera, justamente el mismo que aparece en la página de la rama judicial, abogando por el doctor Álvaro Uribe, por cuanto no se había cumplido con el requisito de procedibilidad de la solicitud de rectificación. En ninguno de los acápites del auto proferido por la autoridad judicial se otorgó la licencia para difamar que enrostra el suscriptor del guión original del libelo convertido en pieza audiovisual. Por un lado, en el capítulo 1 se hace la aseveración de que ganaron un fallo de tutela que les permite tratar a Álvaro Uribe Vélez de esta manera, y por el otro lado, los abogados de Álvaro Uribe mencionan que esa acción de tutela no se ganó bajo el argumento de permitir a ninguna persona difamar a Álvaro Uribe Vélez, sino que se declaró improcedente, es decir, no fue ni siquiera estudiada de fondo, sino que dentro de los requisitos generales de procedencia de la acción de tutela no se cumplió con uno específico. Y es que precisamente sobre ese tema es importante tener en cuenta que hay una línea jurisprudencial también de la Corte Constitucional, entre las cuales se encuentra la T-121 de 2018, y dice que para que proceda la acción de tutela cuando una persona se considera asaltada en su buen nombre y en su honra, que fue lo que en su momento elevó el abogado que representaba a Álvaro Uribe Vélez en contra de Gustavo Guillén, se necesita que previamente se haya solicitado una rectificación a la persona que está presuntamente difamando. Como esta rectificación no se hizo, entonces el juez ni siquiera procedió a estudiar el caso de fondo. Eso es lo que parece que ocurrió aquí. Sin embargo, como ni en la serie Matarife ni en el comunicado de la Espriella Lawyers Enterprise se hace mención y se publica específicamente el fallo, es difícil llegar a determinar
quién está diciendo la verdad. Si es de la Espriella Lauyer diciendo que se declaró improcedente la acción de tutela, que implicaría que efectivamente la tutela fue fallada a favor de Gustavo Guillén, pero no necesariamente que se le autorizó a utilizar calificativos de la índole que se están utilizando en contra de Álvaro Uribe Vélez, o si en realidad se ganó la tutela en los términos que está diciendo la serie Matarife y se le permitió esa situación específica. De manera que como ninguna de las dos partes publica la tutela, y a pesar de que hice una búsqueda exhaustiva, lo único que encontré fue el auto de Abocar, más no el fallo como tal, pues no puedo decir si efectivamente Daniel Emilio Mendoza está facultado, junto con Gustavo Guillén, para utilizar calificativos del calibre que se utilizan en la serie Matarife en contra de Álvaro Uribe Vélez, quien más allá de lo que represente o no represente para izquierda y derecha del país, es una persona que tiene derecho a su buen nombre y a su honra. Entonces, habría que escuchar o determinar exactamente qué fue lo que dijo el Juzgado Tercero Penal Municipal de Adolescentes con función de control de garantías dentro de ese fallo para verificar si es que en realidad se le facultó o no a realizar esos apelativos o simplemente, como lo dice de la Espriella Lauyer, se declaró improcedente la tutela porque no se había hecho la solicitud de rectificación previa. Daniel Mendoza habla de la vida de diversos personajes dentro de la serie Matarife, entre ellos Marta Lucía Ramírez. Y en ese orden de ideas, desde su experiencia, doctora, ¿usted considera que es coherente, prudente y posible que cada una de las personas que es mencionada allí en esta serie intente tomar acciones legales en contra de la serie y en contra de todo el equipo de trabajo que la conforma? No solamente lo considero posible, sino que ya está ocurriendo. Los abogados de Marta Lucía ya están y han anunciado que se aunan a las acciones legales que está ejerciendo Álvaro Uribe Vélez en contra de la serie Matarife. Entonces, obviamente, cualquier persona que sienta que su intimidad, que su buen nombre, que su honra está en juego como consecuencia de las divulgaciones y aseveraciones que se están haciendo en la serie Matarife, está en su derecho de llegar a impetrar las acciones legales. Lo que pasa es que una cosa es que yo tenga el derecho y otra cosa, o que crea tener el derecho, y otra cosa es que se demuestre dentro de una acción de tutela, que sería lo procedente porque el buen nombre y la honra son derechos de carácter fundamental, se demuestre que efectivamente se me está difamando y se está afectando mi buen nombre. Es que a eso es a lo que viene precisamente la solicitud de rectificación. Y es que el hecho de que yo diga algo, por horrible que sea, contra una persona, si yo tengo la forma de demostrar que lo que estoy diciendo no es ni inexacto ni erróneo, no hay lugar a rectificar nada. Eso es lo que ocurre desde el punto de vista del derecho constitucional y es lo que yo entiendo que está haciendo eventualmente el doctor de la Espriella cuando solicita la rectificación, porque la solicitud de rectificación previa es requisito de procedibilidad para una acción de tutela. Entonces, si se va a interponer una acción de tutela, el problema es que el juez de carácter constitucional va a verificar si la información que se está divulgando es inexacta o errónea. Si no tiene ninguna de las dos, no habrá lugar a rectificación. Y recordemos que lo primero que hace la serie en el capítulo 1 justamente es decir que, palabras más, palabras menos, dice que le recomendaron a Gustavo Guillén en el momento en que recibió la acción de tutela en contra de él por parte de Álvaro Uribe Vélez, pidiéndole precisamente que no faltara a su buen nombre, que es la que ellos dicen que ganaron. Lo que le aconsejaron sus abogados fue escribir un artículo periodístico adjuntando todos los links, todas las grabaciones, todos los artículos periodísticos, todas las aseveraciones, testimonios de personas que aseveran o tratan de probar de alguna manera lo que se dice de Álvaro Uribe Vélez. Entonces, si la información que ellos tienen y la que están divulgando eventualmente en esta serie tiene un soporte, digamos, probatorio, al menos sumario, sería muy difícil determinar que hay procedencia de una acción de tutela para que se corrija la información si esta no es ni inexacta ni errónea. Claro está que, como todos lo sabemos, el doctor Álvaro Uribe nunca ha sido condenado por ninguna de las circunstancias de las que hasta el momento se le ha acusado en la serie Matarife. De manera que él tiene una presunción de inocencia. Pero recordemos que aquí no estamos bajo un proceso penal, sino eventualmente estaríamos en la discusión de un derecho de carácter fundamental que entraría en tensión con otro derecho de carácter fundamental. Por un lado, el derecho fundamental de Gustavo Guillén y Daniel Emilio Mendoza
a informar, a divulgar su opinión, a su libertad de expresión, a realizar investigaciones de carácter periodístico y a divulgar el resultado de ellas con las pruebas y elementos que tengan fundamentos de carácter periodístico sobre la veracidad de su información. Y por otro lado, el derecho al buen nombre y la honra del doctor Álvaro Uribe Vélez. Ya será entonces responsabilidad del juez de tutela, si es que se acude a esta situación, que es la que yo creería que es la que va a impetrar el doctor de la Espriella, determinar en esa pugna de derechos de carácter fundamental qué es lo que está ocurriendo, si realmente se está faltando al buen nombre y a la honra del doctor Álvaro Uribe Vélez, o si por el contrario, en esa pugna de derechos brilla que no existe ni información inexacta, ni errónea, sino que es el resultado de un trabajo periodístico que tiene diferentes fuentes y que bajo esas fuentes es que se realizan las conclusiones que se efectúan. Entonces será ya responsabilidad de un juez de tutela que tenga el conocimiento total de las fuentes de un lado y de las manifestaciones del otro, de parte del doctor Álvaro Uribe, determinar quién tiene la razón. Bien, doctora, para finalizar, el senador Álvaro Uribe comunicó que está trabajando en una serie que habla sobre toda su trayectoria política, incluso personal. Desde su experiencia jurídica y penal, ¿considera que eso daría paso de pronto a un rifirrafe constante de señalamientos y acciones legales, teniendo en cuenta que ya existe la serie Matarife? Lo que se ha anunciado por parte de Álvaro Uribe Vélez y en general por todas las personas que le siguen, es que quieren dar a conocer el punto de vista autobiográfico de Uribe Vélez frente a su vida política, a su recorrido en el país, frente a qué clase de persona es o no. Y eso es un derecho que tiene cualquiera. Yo puedo escribir mi autobiografía o puedo enviar un guión y hacerlo, o hacer una serie, una novela. Están en libertad de hacerlo. Ya vendría al caso concreto verificar si dentro de esa serie autobiográfica se realizan de nuevo o eventualmente acusaciones o señalamientos en donde terceras personas puedan considerar que están afectando su buen nombre y su honra. Entonces estaríamos en el mismo escenario en donde en este momento se encuentra como presunto ofendido el doctor Álvaro Uribe Vélez, pero ahora frente a otras personas que dirán, no, pero es que allí en esta serie se dice esto de mí y no es cierto. Habría que esperar el resultado de esa serie.